Listo, pues ahora sí vamos a continuar con Colosenses capítulo 1 y a mí me va a tocar básicamente hablar del énfasis en el versículo 15. Vamos a estar hablando acerca de la verdad de Cristo. Toda herejía comienza con una distorsión de la deidad de Cristo y vamos a ver entonces cómo Dios quiere, por medio de la epístola de Pablo a los colosenses, de protegernos de las herejías, ¿verdad? Y para eso debemos de comprender la autoridad soberana de Cristo. Así podemos discernir qué es verdad y qué es herejía. Hasta ahora que hemos visto la introducción, los tres enfoques de la oración de Pablo, capítulo 1 del 3 al 14, y vimos claramente de que Pablo se enfocó primero en la oración de gratitud, en el capítulo 1 del 3 al 6. Luego vemos un interludio de Epafras en el capítulo 1 del 7 al 8. Y luego vemos en el segundo enfoque de la oración de Pablo es la petición. Este es entonces Colosenses 1 del 9 al 12. Y finalmente la oración termina con alabanza. Ese es el tercer enfoque, alabanza. Y lo vimos en Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. Ahora vamos a orar porque el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de la protección de Dios de las herejías. Y aquí Pablo le quiere enfocar a los colosenses de cómo protegerse de las herejías que estaban infiltrando la iglesia, entendiendo la autoridad de Cristo. Entonces vamos a cubrir dos factores aquí. Uno es la protección de Dios de las herejías. Vamos a conocer algunas de esas herejías, 4 de ellas. Y luego vamos a entender la autoridad de Cristo, porque es en la deidad de Cristo en donde nosotros nos debemos de apoyar para poder combatir estas herejías. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas y la deidad de Cristo sea exaltada, porque tú gobiernas supremo, Señor, y tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Y ayúdanos a entender algunas de las herejías, 4 de ellas, Señor, para que nosotros podamos básicamente clasificar, ya sean las falsas religiones o aquellas que se parecen como un pseudo cristianismo, que realmente no es cristianismo, y podamos nosotros discernir qué es lo que creen ellos y cómo están de errados, Señor. Te pido, Padre, de que tú también nos ayudes a fortalecer nuestra creencia, a nuestra fe acerca de la deidad de Cristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Colosenses, Cristo es todo lo que necesitamos. Y vamos a ver Colosenses capítulo 1 del 15 al 18. Yo voy a estar leyendo las referencias bíblicas y dice así la palabra de Dios. Colosenses 1 del 15 al 18. ¿Están ahí? Amén. Dice: Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En todo tenga qué? La preeminencia. Entonces, lo que vamos a estar cubriendo allí, básicamente va a ser una introducción acerca de los ataques de la deidad de Cristo. Y vamos a ver las 4 herejías, empezando con la filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Luego vamos a estar viendo acerca de cómo articular la deidad de Cristo para presentar una defensa a aquellos que están en error, ¿verdad? En herejía. Y voy a estar viendo ese hasta el capítulo 15, versículo 15, y terminando básicamente el versículo 15. Y de ahí para adelante el Bre se va a encargar de enseñar
del 16 hasta el 18. Entonces a mí básicamente es el versículo 15 donde se va a hacer énfasis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Vamos a estar viendo la persona de Cristo, ¿cierto? Y vamos a estudiar tres aspectos principales. Vamos a ver cómo es Dios en relación al Padre, cómo es Dios en relación a la creación y cómo es Dios en relación a la iglesia. A mí me corresponde básicamente a responder la pregunta cómo es Dios en relación al Padre, que está en el versículo 15a, y en relación a la creación, empezando una parte de eso, porque Brett va a continuar en relación a la creación y en relación a la iglesia. Empecemos entonces la introducción, ataques a la deidad de Cristo. Y vamos a ver que el primer ataque que encontramos a la deidad de Cristo lo encontramos en la filosofía. La filosofía. Este error referido en Colosenses 2:8 enfatiza el seguir a la filosofía humana y el conocimiento secular. Y este engaña a los creyentes en el pensamiento de que Cristo es insuficiente y que por lo tanto necesitan llegar a comprender la vida mediante la filosofía. ¿Sí? Personas que dicen, tú tienes que meditar, tienes que tratar de ayudarle a Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo? A través del pensamiento humano. Coloca el pensamiento humano muchas veces por encima de ¿qué? Del pensamiento divino, el conocimiento de Dios en su palabra. Lo leemos en Colosenses 2:8, dice la palabra de Dios allí. Mira que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿qué? No según Cristo. ¿Sí? Con las tradiciones de los hombres. Un tipo de filosofía era lo que estaban añadiendo a la ley de Moisés, ¿quién? Los fariseos, ¿verdad? Hacían tradiciones de hombres y mezclaban eso con la palabra de Dios. Y por lo tanto, hoy en día también vemos lo mismo. Vemos la filosofía y cómo el pensamiento humano viene a inferir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por lo menos lo ve usted también metido en la psicología y el comportamiento humano, en donde se le dice a las personas que básicamente que Cristo solamente te sirve para dar vida eterna, pero que para tener una recuperación psicológica de ciertos aspectos de tu vida, tú tienes que recurrir ¿a qué? A la filosofía, a la filosofía. O sea que no es suficiente Cristo, sino únicamente para después de la muerte asegurarte el destino eterno. Pero no, hermanos, sabemos que Cristo es suficiente para todo nuestro ser, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos aquí claramente que la filosofía es la primera herejía que viene entonces a atacar a la deidad de Cristo. La filosofía es la primera herejía. La vida basada en la filosofía coloca la lógica secular y el razonamiento humano superior o por encima de una viva relación con Cristo como se encuentra en la Escritura. Vemos un ejemplo de esto durante los tiempos del primer siglo, cuando Pablo llega a Atenas en Hechos capítulo 17, se ve enfrentado en el Areópago ante unos charlatanes que estaban divididos en dos clases de filosofía, ¿verdad? Los unos eran ¿qué? Los epicúreos y los otros los estoicos. Los epicúreos básicamente decían no hay resurrección y para ellos querían vivir la vida ¿cómo? Una vida licenciosa. Para ellos era comamos y vivamos que mañana ¿qué? Moriremos. Y muchos de la iglesia de Corinto, porque estaba muy cerca de Atenas, estaban siendo influenciados por ese tipo de vida, ¿verdad? Y por eso vivían algunos creyentes siendo permeados por este tipo de doctrina. También usted tenía la otra corriente filosófica, que era la opuesta, se llamaban los estoicos. Y los estoicos básicamente se separaban del mundo y pensaban que teniendo una vida ascética o aparte, es que el hombre podía alcanzar entonces una comunión con la deidad. Entonces, la vida basada en la filosofía coloca las lógicas secular y el razonamiento humano superior y por encima de una viva relación con Cristo, como se encuentra en la Escritura. ¿Se acuerda como Pablo veía que al Dios no conocido y comenzó a hablarles que el Dios que ha hecho todo el universo no está contenido pues en una imagen,
sino de que Él le dio hálito y de una sola sangre hizo toda la raza humana, hablando de Adán, ¿verdad? Y les habló de la resurrección y cómo Dios a través de Cristo ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, que cambien de pensamiento y pongan su fe ¿en quién? En Jesucristo, quien es Dios y el Creador, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces usted ve muy bien cómo Pablo comienza a batallar con ese tipo de filosofía. También tenemos Salomón, el humano más sabio, aparte de Jesucristo, que alguna vez vivió, más sabio que Sócrates, Platón y Aristóteles, Buda, Confucio, etc., llegó a la conclusión de que las filosofías e ideologías humanas caen miserablemente, ¿qué? Cortas de darle un sentido a la vida. Vamos a leer en Eclesiastés 1, del 2 al 3. Eclesiastés 1, del 2 al 3. En el libro de Eclesiastés 1, del 2 al 3. Y llegó a esta conclusión: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver a su lugar donde se levanta. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente que él veía que todo esto que ocurría bajo el sol, no, lo único que traía era aflicción de espíritu, ¿verdad? Aflicción de espíritu. Y mostraba muy claramente que el pensamiento humano en relación al pensamiento divino es tan inferior y tan distorsionado que nos lleva realmente a la vanidad. Como decía él, vanidades, ¿verdad? Decía el predicador. Cristo dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida. Pedro agregó que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentran en el verdadero conocimiento de Cristo. Vamos a 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. En la epístola 2 de Pedro 1:3. Dice allí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuándo? En el momento de la salvación, cuando usted puso su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces todas las cosas que pertenecen a la vida, a esta vida y a la piedad, a vivir una vida piadosa, agradable delante de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Estamos completos en Él. No necesitamos añadir ninguna otra cosa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No solamente para nuestra justificación, sino también para nuestra continua santificación. Pablo reveló en Colosenses 1:27, vamos allí, Colosenses 1:27, lo siguiente: que el misterio de la vida es Cristo en nosotros. Colosenses 2, del 2 al 3, ilustra aún más esta verdad. Vamos a Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y vamos allí en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? En la dispensación de la iglesia nosotros tenemos un privilegio tan grande que los del Antiguo Testamento y todos aquellos que estaban antes de la cruz no tenían dicho privilegio. Y es que el mismo que estaba con ellos cuando Jesús vino y se encarnó, Él dijo y les prometió que estaría en ellos. ¿Hablando de qué? Del Espíritu Santo, la regeneración espiritual. Una de los beneficios o de las provisiones del nuevo pacto. La iglesia ha venido a ser el recipiente del nuevo pacto, ¿verdad? De por lo menos lo que es ¿qué? La porción espiritual de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en su Espíritu Santo y por lo tanto Dios nos ha dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo en el aposento alto? En el aposento alto Jesús presentó como unas semillas de lo que iba a ser la dispensación de la iglesia.
¿Por qué? Usted ve antes del aposento alto, antes del capítulo 13, antes de eso ya Judas había dispuesto a entregar al Señor. Y el Señor los estaba preparando a ellos para esta nueva dispensación, ¿verdad? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Israel le rechazó. Por lo tanto, ahora Jesús iba a mostrar una nueva dispensación a sus discípulos. Y les muestra a ellos en el aposento alto a sus íntimos, a los 11, porque ya Judas había salido. Y les comienza a mostrar a ellos que ahora los iba a preparar para su partida. Que era necesario de que Él muriese primero en la cruz y que después de morir, resucitar, ascendiera al cielo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es más, le dijo a ellos que a donde Él iba, ellos no podían venir. Y para ellos eso no cuadraba. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en relación al reino terrenal. ¿Sí ve? Ahora ellos decían, pero ¿para dónde vas? Estaban turbados. Y luego escribió ¿qué? Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creer en mí, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté en el cielo, vosotros también estéis. Y si me fuere, os prepararé el lugar, y dice la palabra de Dios, y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Está hablando de qué? Del cielo, hermanos. Entonces desde ahí comenzó a develarles a ellos lo que iba a ser la dispensación de la iglesia. Y le estaba mostrando a ellos claramente de que ahora, porque Israel le ha rechazado el reino quedó pospuesto, por lo tanto ahora Dios iba a ¿qué? A exaltar a su Hijo Jesucristo al cielo mismo y los preparó a ellos para su partida. Y les dijo que confiaran en Él, así como confiaban en el Padre, ¿verdad? Y luego usted ve en Juan capítulo 15, les enseña a depender después de su partida en Él siendo ¿qué? Él siendo la vid y nosotros los pámpanos. Y que apartados de Él nada podemos hacer. Somos como ramas secas, ¿verdad? Pero si nosotros permanecemos en su palabra, podemos pedir todo lo que Él nos dice y se nos será hecho, porque vamos a pedir conforme a su voluntad. Entonces muestra muy claramente que le estaba preparando a los discípulos y para que permaneciéramos en su amor. Y luego en el capítulo 16, ¿qué les dice a ellos? Les promete que no los iba a dejar huérfanos, que le iba a dar ¿qué? El Paracleto, uno como Él, ¿verdad? Que iba a ser el Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera dentro de ellos. Y ese es entonces la vida de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo vemos en Colosenses 2, del 2 al 3 también. Dice allí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en quien están escondidas todos los tesoros, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, tenemos un tesoro, hermanos. La vida del creyente es una vida de crecimiento espiritual. Usted está completo en Él en el momento de la justificación. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo y Dios no da el Espíritu Santo por medida, Él lo da completo, ¿verdad? Entonces, a medida que usted va renovando el entendimiento con la palabra de Dios, usted va descubriendo quién ha sido hecho en Cristo. Y entre más usted conoce quién ha sido hecho en Cristo desde el momento de la justificación y renovando su mente, entonces usted comienza a revelar su posición en Cristo en la práctica. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces vemos claramente eso, ¿verdad? Y todo eso va en contra de la filosofía, ¿verdad? Entonces la primera herejía que era la filosofía. No se deje engañar, hermano, por personas que vienen con filosofías, con tradiciones de los hombres y que no venga según Cristo, ¿verdad? Aún para presentando el Evangelio, agregándole al Evangelio o quitándole el Evangelio. Son filosofías de hombre, ¿verdad? Y no van conforme a la palabra de Dios. Por eso estar firme en la palabra de Dios. La segunda herejía es el legalismo. El legalismo. Colosenses 2, del 16 al 17, retrata una mezcla del ritualismo y la ley con la verdad de Cristo. Este error produce un cristianismo basado en las obras que se convierte en nada más que un sistema opresivo de legalismo. ¿Sí? Y lo vemos claramente en Colosenses 2, del 16 al 17. Vamos allí. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Todo eso era simplemente la abstinencia de alimentos, el día de reposo y todo este tipo de rituales simbolizaban a la persona de Cristo. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, ¿verdad? Cristo es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Juan el Bautista lo presentó claramente. La ley fue dada por Moisés, pero ¿qué? Pero la verdad y la gracia vinieron por nuestro ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. De la ley. Cuando usted mira a Cristo, usted encuentra todo en Él. Está completo en Él. Pero ¿qué pasa? El legalismo es un retroceso. Es añadirle a la obra de Cristo obras. En Hechos capítulo 15, del 1 al 11. Vamos allí, por favor. Hechos 15. En el Consejo de Jerusalén. Concilio de Jerusalén. 15 del 1 al 11. Mírenlo como era persuadiente, creyentes que seguían por el legalismo. Hasta el mismo Pedro estaba siendo que arrastrado por los que, por los judaizantes. ¿Para qué? Para reconvenir o para estar de acuerdo con la circuncisión de ¿quién? De los gentiles. Decían, no solamente usted debe creer en Cristo si es gentil, sino que también debe ser circuncidado. O tenía que guardar la ley, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pablo lo reprendió fuertemente ¿a quién? A Pedro. Y mira lo que dice allí en el 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de ¿quién? De Moisés, no podéis ser salvos. Cuando el rito de la circuncisión señalaba realmente a lo que el Espíritu Santo hizo en nuestros corazones, ¿cierto? Hizo una circuncisión no hecha de mano y nos cambió ese corazón de carne por un corazón de ¿qué? Nos cambió ese corazón de roca por un corazón de carne, ¿verdad? Hubo una transformación, una regeneración espiritual. O sea que el rito quedó totalmente ¿qué? Quedó totalmente absuelto o obsoleto, ¿verdad? Porque el cumplimiento vino en Cristo. Ese rito era para los judíos en el Antiguo Testamento para hacerlos distintos ¿de quién? De las naciones gentiles. Los hacía a ellos separarse hacia Dios. Tenía su significado espiritual. Pero ya venido Cristo, esto era cosas de las sombras y no tenían por qué volverlo a ¿qué? A cobijar nuevamente. Pero mire que lo están colocando como requerimiento para la salvación. Lo mismo usted lo puede entender con gente que dice, si no crees y te bautizas, no puedes ser salvo. Si no crees y confiesas todos tus pecados, no puedes ser salvo. Gente que comienza a añadirle cosas al Evangelio. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? De que decían que para poder ser salvo tenían que circuncidarse los gentiles. No solamente creer en Cristo, sino circuncidarse. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Imagine Pedro dejándose llevar por esa circunstancia cuando el Señor le había enseñado claramente que Dios aceptaba a los gentiles con la casa de Cornelio, ¿se acuerda? Pero ¿qué pasa? Él estaba siendo intimidado por los judaizantes y le daba miedo. Y cuando nosotros comenzamos a temer a las personas, comenzamos a comprometer, dejamos de ser siervos de Cristo en ese momento, ¿cierto? Y nos volvemos que esclavos de los hombres. Y dice allí, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, o sea que eran creyentes, pero todavía sí eran legalistas, se levantaron diciendo, es necesario
circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No solamente circuncidarlos, sino guardar la ley de Moisés. Tremendo, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeren. Entonces está acordando él de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo identificó eso? La casa de Cornelio comenzó a hablar en lenguas, tal cual como ellos, los judíos, en el día de Pentecostés, que se salvaron. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus ¿qué? Corazones. Ahora pues, ¿por qué tendréis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, hablando de la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ¿qué? Que ellos. Entonces usted mira muy bien, el legalismo es la segunda herejía que está en las iglesias. Y hasta el día de hoy se ve claramente muchas iglesias en donde el legalismo le da a la persona un orgullo, ¿verdad? Pensando de que él sí agrada a Dios por medio de las obras, pero se apartan de la fe y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y eso no está bien. Fuimos salvos por fe y para fe. El justo por la fe, no por guardar la ley, vivirá, dice la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos caminar según la fe en Jesucristo únicamente. Solo Cristo, por la sola gracia de Dios. Este error cambia la comunión con Cristo por regulaciones legalistas y rituales religiosos. Por listas, ¿verdad? 5 mandamientos que debes de cumplir para complacer a Dios. ¿Ha visto predicadores así? 4 pasos para ser salvo, ¿verdad? Y comienzan a añadirle pues otras cosas que no son el evangelio y la fe en Cristo, ¿verdad? Y sucesivamente. Usted ve claramente que esto está sucediendo en las iglesias. ¿Y qué hacen? Muchas iglesias caen en la trampa de creer que la piedad se puede obtener mediante el cumplimiento de las reglas y haciendo rituales en lugar de a través de una relación vibrante basada en la fe con Cristo. Filipenses 3:9, vamos allí por favor. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por hacer buenas obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, por la fe, ¿verdad? Acordemos que en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado a los hombres para salvación. Lo vimos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Entonces claramente nos muestra que no nos debemos de apartar de la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan los Gálatas? En Gálatas, usted ve en Gálatas capítulo 3, por favor, vamos allí, Gálatas 3. Gálatas 3. Viene Pablo a exhortarlos a ellos, porque se han vuelto legalistas, y lo mismo, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos, versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado, pues fue Pablo el que les compartió el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y obviamente fue por el oír con fe, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, creyendo por la sola fe en la obra suficiente y completa de Cristo, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. ¿Qué dice allí? Ahora, ¿qué hacen ellos? Ahora vais a acabar, ¿por qué? Por la carne, por las obras de la carne. ¿Sí? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Así también Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y dice, sabed
por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces muestra muy claramente que no nos debemos de apartar de la fe en Jesucristo. Cuando los creyentes están cautivos en este error, se caracterizan típicamente por rigidez, la intolerancia, el farisaísmo y el orgullo más que por la autenticidad humilde. ¿Sí? Se vuelven juzgadores, mantienen detrás de los otros hermanos. Y una cosa, hay ausencia ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. No hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad. Es otra forma de carnalidad, el legalismo, ¿verdad? La carnalidad se manifiesta de dos formas, de una manera de licencia para pecar, ¿como quién? Como la iglesia en Corinto, o también a través de una falsa máscara de hipocresía, ¿como quién? Como los Gálatas, ¿verdad? Que pensaban que podían cumplir la ley de Dios. Hombre, si no la pudimos cumplir para la salvación, mucho menos para nuestra santificación, ¿verdad? Y gloria a Dios, Jesucristo lo hizo todo por nosotros. A lo largo de los siglos, esta desviación ha tornado a creyentes en cosas que no son más que símbolos de Cristo, pero desprovistos de Cristo mismo. Podrías decir que los creyentes se han centrado en la sombra en lugar de la sustancia, o en el reflejo en lugar de la realidad. ¿Cierto? Colosenses 2:17. ¿Vamos allí? Colosenses 2:17. Nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Todo eso era sombra. El templo simbolizaba que el cuerpo mismo de Cristo. Destruir el templo levantaré en 3 días, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el legalismo se manifiesta de muchas maneras, volviendo a la gente esclavos de la ley. Se apoya en las sombras. Usted escucha hoy en día en las predicaciones de pastores, ¿verdad?, que dicen vengan al altar. Pero el altar era un lugar ¿de qué? Del templo judaico, ¿cierto? Y el velo fue roto cuando Cristo murió y dijo consumado es. Todo lo que es sombra dejó de ser. Y ahorita todos tenemos acceso directo ¿qué? Al trono de gloria, a la diestra del Padre, según Hebreos, ¿verdad? Para alcanzar auxilio en el momento oportuno. Ya no necesitamos que ir a través de un mediador, un hombre que haga mediación. Ya Cristo hizo una mediación perfecta y suficiente y se sentó a la diestra del Padre. Ya todo eso quedó ¿qué? Absuelto, ya todo quedó abolido por medio de Cristo. Por eso hay un Nuevo Testamento y está fundado sobre mejores promesas. Amén. Mejores promesas. Nos ha dado vida eterna, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quedarnos con las sombras? Ya altar no hay, ¿cierto? Vemos claramente que Cristo Jesús es nuestra adoración. También hay otras cosas que la gente habla, ¿verdad? Habla del templo, hablando del edificio. Primero, los edificios donde las iglesias locales se reúnen, es un edificio, pero no es el templo, ¿cierto? El templo era el templo judío. Y nosotros vinimos a ser el templo del Espíritu Santo. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Y todos reunidos, todos estos templos reunidos, somos casa de Dios. Pero es un cuerpo espiritual, es un cuerpo orgánico, es un cuerpo espiritual. Ese es el templo de Dios, no los muros. La tercera herejía que vemos, la primera era ¿qué, hermanos? ¿Cuál vimos? ¿El qué? La filosofía, muy bien. ¿La segunda? Muy bien, el legalismo. Y ahora el misticismo. El misticismo, Colosenses 2:18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. Culto a los ángeles, ¿verdad? El misticismo, por decirlo así, como el carismatismo de hoy en día, las iglesias pentecostales, ¿verdad? El pentecostalismo, la experiencia por encima de la verdad bíblica. Se dice que la experiencia con Dios
es entonces subjetivo, que la verdad es subjetiva, mas no objetiva. Y tengan mucho cuidado, hermanos, porque así fue que fue engañada Eva. Y Pablo le dice también a los corintios que él teme que vuestros sentidos hayan sido extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Así como fue engañada ¿quién? Eva. ¿Cierto? Satanás los llevó a que confiara en sus propios sentidos y vio que el árbol era agradable y sintió que era bueno. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó la decisión conforme a qué? A su subjetividad, y se olvidó de la objetividad de la ¿qué? De la palabra de Dios. Mi hermano, Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre. En el misticismo o carismatismo y todo esto, es el hombre la medida de todas las cosas y no Dios. Eso es satánico. Eso ocurrió en el jardín del Edén. Satanás le prometió al hombre que podía ser la medida de todas las cosas si comía el árbol. Podía hasta redefinir la realidad y quizás, entre comillas, porque nunca sucedió, se iban a volver dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Y no es así como eso ha influido todo el mundo entero? ¿Sí? Redefiniendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, estableciendo el matrimonio homosexual. ¿Sí? Y así sucesivamente. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? El misticismo, Colosenses 2:18 señala el error del misticismo espiritual. Este error atrae a los creyentes para centrarse en las experiencias, en lo que siente, y los abre a la explotación a través de líderes engañosos. Les sacan dinero. ¿Qué no hacen, verdad? ¿Qué no hacen para engañar a las personas? ¿Se acuerda que había uno que era un mago en Hechos capítulo, no me acuerdo, por lo menos 8 o 7, algo así, que era un mago y que, ¿cómo se llamaba él? Simón, el mago, ¿verdad? Y engañaba a la gente. Misticismo. Se sentía un hombre espiritual que tenía poderes, ¿verdad? Es más, hasta ya una vez creyendo, le estaba ofreciendo ¿qué? Dinero para que tuviera el poder del Espíritu Santo para imponer las manos. Todavía tenía él ese orgullo de querer experimentar y tener el poder de los apóstoles, ¿verdad? Increíble, hermanos. Hoy en día también lo vemos con la gente que los tocan y quieren venir adelante, y porque lo toca un hombre, entonces que cae y todo eso, ¿verdad? Todo eso no es de Dios, hermanos. ¿Sí? Este error encanta a los creyentes con lo fantástico, lo inexplicable y lo sobrenatural. Cambia la autenticidad de una comunión con Cristo, basada en la fe, por un cristianismo basado en las llamadas señales, experiencias místicas y explotaciones espirituales. ¿Sí? Muchos carismáticos ponen entonces las dones señales como que nunca cesaron, ¿verdad? Y que están vigentes en el día de hoy. Algunos de ellos se autoproclaman ser apóstoles y hacer grandes sanaciones. Por supuesto que Dios sana, pero conforme a su voluntad cuando Él quiere, amén. No tiene necesidad uno hacer un espectáculo, hermanos. ¿Sí? Mi hija misma, el Señor la sanó en el vientre materno de un problema intraventricular. Tenía 2 huecos en el corazón, ¿verdad? Y estaba grave, pero el Señor la sanó. ¿Sí? Pero es si Él quiere. También tengo otro niño que nos iban a hacer. ¿Y qué pasó? El Señor se lo llevó. ¿Sí? Entonces el Señor, Él es soberano. Cuando Él quiere ahora, hoy en día, puede sanar. Pero es según su voluntad, ¿verdad? Pero en el primer siglo, los apóstoles imponían sus manos y la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban confirmar la palabra de Dios. No era para hacer un espectáculo, era para confirmar la palabra de Dios como la confirmó Cristo con milagros y prodigios. ¿Cierto? Entonces, este error encanta a los creyentes con lo fantástico y lo inexplicable, lo sobrenatural. ¿Cierto? Las visiones. ¿Cierto? Cambia la autenticidad de una comunión con Cristo, hermano. No te dejes persuadir por el carismatismo, ¿verdad? Muchas personas cuando dicen, hay veces, no, es que aquí no se siente el Espíritu. Hermano, ¿pero qué es sentir el Espíritu? ¿Verdad? Hermano, el Espíritu Santo, usted lo comienza a experimentar controlando su vida cuando está dirigido por la palabra de Dios. Cuando usted toma a Dios por su palabra, es cuando usted está lleno del Espíritu Santo y poder. ¿Sí? No es aparte de la palabra de Dios.
No es por la música. Es otro instrumento otro instrumento que utiliza Satanás, y con música, pues rock y todo eso, y movimiento, y la gente bailando, y eso, peor dicho, se ponen de ruana, ¿verdad? Porque quieren sentir el Espíritu. Pero mi pregunta, ¿qué clase de espíritu será que quieren sentir? No se dan cuenta, ¿verdad? Esta desviación exalta lo místico, a menudo humilla a sus adherentes con requisitos tontos. A veces promueve una fijación en seres espirituales, ya sean ángeles o demonios. Se jactan en sueños y visiones, profecías, ¿verdad? Que venga, que yo le digo el futuro, venga, que esto es lo que va a ocurrir. O comienzan a decir, hay alguien que está enfermo allá, esto y lo otro. No, hermanos. ¿Sí? Eso no se da hoy en día, hermanos, ¿sí? Todos esos dones, señales, fueron para confirmar la palabra de Dios conforme a Hebreos. Dice que los que lo oyeron a Jesús, hablando de los apóstoles, confirmaron la palabra de Dios por medio de señales y prodigios. La confirmaron, tiempo pasado, ¿sí? Es más, ya cuando los dones, señales estaban cesando, ya Pablo le decía a Timoteo que tomara un poquito de vino para su dolor de estómago. ¿Por qué no lo sanó? ¿Sí ve? Era porque tenía un cumplimiento las señales, los dones señales. También Pablo, él decía que tenía que quitar ese aguijón el Señor, pero el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? ¿Qué mostraba el Señor claramente allí? Que ya estaba empezando a cesar los dones señales. Tenía el propósito, era para confirmar la palabra de Dios, y ya está confirmada. Tenemos el canon completo, amén, en el Nuevo Testamento. Esta desviación prefiere los milagros al maestro y busca los regalos en lugar del dador, ¿sí? Apela mucho a los dones espirituales, ¿sí? Y como les digo, los dones señales y todo. La gente quiere sentir algo más. Señor, dame de tu espíritu. Hermano, el Señor no le puede dar más de lo que usted ya recibió por la fe en Cristo, amén. Todos fuimos bautizados con todo el Espíritu Santo completo, no al Espíritu por medida. ¿Sí? Ok, vamos a parar allí y continuamos más adelante con la enseñanza. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos mandas a nosotros a depender de la fe, Señor. A que creamos y sigamos creyendo en ti, Señor. Que caminemos por la fe. Que podamos gozarnos y estar controlados por el poder del Espíritu Santo, ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a combatir estas herejías que hemos visto, Señor, con todo poder y de nuevo, Señor. Ayúdanos a presentar defensa a todos aquellos que nos hacen preguntas acerca de la esperanza que está en nosotros, con temor y temblor, como dice tu palabra. Ayúdanos a dividir bien la palabra de Dios, que podamos enseñar bien lo que estamos aprendiendo, Señor. Gracias por el tutor, por nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, que es el tutor de tutores, maestro de maestros, que nos ayuda a comprender las cosas espirituales conforme a lo que Él nos expresa en su palabra, Señor. Gracias por ese conocimiento. También te pedimos por la comida que vamos a consumir ahora. Y te pido, Padre, también que tú nos ayudes para la segunda parte de esta enseñanza. Ayúdame, pues, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.